comenzar con la tarea. La tarea básicamente va a ser seguir el texto. Seguramente de la clase de hoy, no sé si vamos a terminar, pero espero por lo menos avanzar bastante para resumir y terminar en la clase que viene. Esa es un poco la idea. Lo que vimos hasta ahora de Williams es ubicar a Williams dentro del contexto de los estudios culturales, y en la clase anterior establecimos algunos puntos de confrontación del modelo general de los estudios culturales aplicados estrictamente al campo de la comunicación, comparado con las mass communication, o con lo que a veces en el texto, no en este, en otros textos, Williams llama como el modelo tradicional de la comunicación. Cuando Williams habla del modelo tradicional de la comunicación, está casi siempre pensando en términos de los estudios empíricos llevados adelante en Estados Unidos, y por lo tanto está hablando en general de las mass communication. Por lo tanto dijimos, en la confrontación de los estudios culturales como modelo general con las mass communication, el punto clave, más allá de los 4 puntos que vimos en la clase anterior, era la idea de un modelo unidireccional por el lado de los mass communication enfrentado a un modelo tripartita de la comunicación. Este modelo tripartita implicaba que no se puede analizar la comunicación por fuera de los contextos históricos de producción. En ese sentido, aunque los estudios culturales hayan sido criticados por abandonar la vía tradicional marxista, uno puede decir que los estudios culturales fundamentalmente son estudios dentro de la tradición marxista, y por tanto una tradición materialista. Entonces, siempre que piensan en comunicación y en modelos de comunicación y producción histórica, están diciendo que toda forma de producción material, por ejemplo los bienes económicos, pero también los bienes simbólicos, se analizan como forma de producción histórica. Es decir, se produce en determinados contextos, con determinadas relaciones materiales de producción, y la producción de la comunicación y el funcionamiento de los medios no es ajeno a la forma de producción material que cualquier otro tipo de producto en la sociedad capitalista. Por lo tanto, decíamos, el modelo de comunicación de los estudios culturales supone analizar este modelo tripartita en un contexto histórico, en un contexto material de producción, y básicamente consistiría en tratar de dar cuenta de los desfasajes que hay entre los 3 momentos del proceso de comunicación: el momento de producción como emisión, el momento de distribución y el momento de recepción. Básicamente lo que están haciendo los estudios culturales en líneas muy generales es contraponer un modelo que, como vimos en el anterior, en el caso de Hall, un modelo de la comunicación concebida como transparencia, lo que podríamos llamar igualdad de código, unidireccionalidad y cosas por el estilo. Ese modelo de transparencia lo contraponen a la idea de una comunicación sistemáticamente distorsionada. La idea de sistemáticamente distorsionada quiere decir que en el proceso de comunicación, desde los momentos de producción-emisión hasta los momentos de recepción, hay desfasajes, pero que esos desfasajes no deben ser entendidos como accidentes, como disfuncionalidades, sino todo por el contrario. Los desfasajes entre los diferentes momentos del proceso de comunicación de alguna manera nos permiten establecer las diferencias culturales y sociales que están en juego en cualquier interacción comunicativa. Por lo tanto, el estudio de la comunicación debería tener en cuenta, desde un punto de vista materialista, culturalista, esos momentos de pasajes y entenderse a la comunicación en términos de comunicación sistemáticamente distorsionada. Más fácil, un solo código versus códigos que se enfrentan, que negocian, y que es la perspectiva de los estudios culturales. Y en ese contexto quedaba claro que entonces los medios para los estudios culturales no funcionan, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, no funcionan o no deben ser entendidos como los entendían las mass communication, como si fueran instrumentos ahistóricos para justamente, neutramente, establecer cierto tipo de funcionamiento social que se justificaba en las mass communication bajo la idea que ellas recuerdan de organismo, funcionalidad, cumpliendo cierto mecanismo, o estableciendo ciertos mecanismos de retroalimentación para establecer homeostasis. Por lo tanto, los medios funcionaban para restablecer la homeostasis y se consideraban desde el punto de vista de la investigación administrativa como neutros. Bueno,
Claramente, entonces, el modelo de los estudios culturales lo que hace es concebir a los medios como vehículos ideológicos. Esa es otra diferencia relevante. El concepto de ideología, la función ideológica de los medios, el proceso de comunicación como un proceso tripartita, son las claves del análisis de la comunicación a partir de los estudios culturales. Y particularmente en este contexto, entonces, ahora sí, tratando de ir al texto que tenemos como texto fuente, el punto es la relación entre tecnología e instituciones sociales. Y fundamentalmente el centro de debate de este texto tiene que ver con manejar ciertas distinciones para confrontar el modelo que están proponiendo los estudios culturales, y particularmente William, con el modelo que hemos visto como tradicional. ¿Por qué es importante la distinción entre técnica y tecnología, que va a ser la base de todo el artículo? La diferencia está en que si asumimos, como veníamos manejando del año anterior, aunque algunas observaciones hicimos, que técnica y tecnología, como lo usamos corrientemente, funcionan como sinónimos, perdemos un matiz en esa falta de diferenciación entre técnica y tecnología, perdemos un matiz que es relevante para la concepción de los estudios culturales de la comunicación. Repito, la diferencia entre técnica y tecnología, que en nuestro uso cotidiano, incluso en las clases los hemos usado como sinónimos, si no hacemos una distinción entre técnica y tecnología, perdemos un matiz al perder la diferencia que es relevante para el modelo de comunicación de los estudios culturales. Por lo tanto, si esto es así, todo el artículo va a girar en tratar de argumentar, y eso es lo que ustedes tienen que quedarles claro, todo el artículo va a tratar de argumentar por qué esa diferencia entre técnica y tecnología es relevante para el modelo de comunicación de los estudios culturales. Es decir, la diferencia entre técnica y tecnología debe sostener la idea de un enfoque materialista, culturalista de la historia, de los medios, debe sostener la idea de un modelo tripartita, debe sostener la idea de la distorsión sistemática. O sea, hay un sentido entonces en que la diferencia entre técnica y tecnología debe estar correlacionada con estos puntos. ¿Queda claro? ¿Queda claro para todos? Sí. Me falta una cosita. Usted dijo que perdía una matiz. Un matiz. Si perdemos la diferencia entre técnica y tecnología y la usamos como sinónimos a estos términos, al usarlo como sinónimos perdemos el matiz que fundamenta o que le da validez al modelo de los estudios culturales. Entonces decíamos, el paso subsiguiente es, si esto es así, esto que acabo de decir, entonces todo el artículo gira en tratar de fundamentar por qué la diferencia es relevante entre técnica y tecnología y cómo se muestra que esta diferencia se correlaciona con el modelo tripartita, con la idea de distorsión sistemática, con la idea de producción histórica material, ¿sí?, de la comunicación. ¿De acuerdo? Que eso es lo que ustedes les tienen que dar como resumen final una vez que hayamos trabajado el texto. ¿Cómo? ¿La diferencia? No es un supuesto porque no es algo que está, cuando es un supuesto es algo que está asumido sin argumentación. Y aquí no se asume, aquí se justifica, se proporciona como argumento. Se trata de mostrar incluso empíricamente, haciendo relevancia, como ustedes habrán visto algunos, espero en el texto, dando cuenta de casos. Por ejemplo, el caso de la escritura, el caso de la radio, con ejemplos empíricos. Se trata de mostrar de la importancia de la diferencia y se trata de argumentar en favor de la diferencia. Entonces no es un supuesto, si yo acepto esto, se sigue lo demás. Es un supuesto. Aquí no es. Esto que yo propongo como un elemento más del modelo de comunicación, de alguna manera debe ser argumentado y el texto argumenta sobre eso. Bien. Sí. El texto se dice capítulo 1 y 2. No, hay dos y no. Está, el texto es el capítulo 4 del libro que se llama Comunicación Social, en español, no, perdón, el de Historia de la Comunicación, capítulo 4. El de Historia de la Comunicación, volumen 2, capítulo 4. Sí, el capítulo 1 y 2 es de
era para establecer un panorama general del pensamiento de William con respecto a la comunicación. Por las dudas para todos, porque es una pregunta que en realidad demuestra algo terrible. No has leído el texto, pero el texto fuente que vamos a presentar ahora, Tecnologías de la Comunicación e Instituciones Sociales, es el capítulo 4 de Historia de la Comunicación, volumen 2. Bien. El texto comienza con una alusión que es casi trivial para el contexto de discusión, pero que vale la pena retener. La mayor parte del texto y de la argumentación del texto consiste en establecer justamente una terminología que permita esa terminología ir analizando los fenómenos históricos de producción y desarrollo de los medios de comunicación y a partir de esta terminología y estas distinciones analíticas quiere decir distinciones que pueden descomponer diferentes fenómenos en sus partes y mostrar para cada una de las partes sus relaciones, y de esa manera, al hacer este proceso de descomponer un fenómeno en sus partes y establecer relaciones entre ellas, se puede esclarecer el fenómeno mismo. Eso quiere decir, de una forma muy general, hacer un análisis de un cierto fenómeno. Casi como la idea que ustedes tenían en análisis químico, en química, descomponer, ¿sí?, un cierto compuesto en sus elementos y ver las relaciones que hay, por ejemplo, entre tantos átomos de no sé qué y tantos átomos de no sé qué. Analizar quiere decir descomponer en sus partes y ver las relaciones. Bien. El análisis, la descomposición que el texto propone de la relación entre tecnología y sociedad, entre técnica y sociedad en principio, apunta, como les decía, a que la relación entre técnica y sociedad, tecnología y sociedad, son cosas distintas y que hay que tener cuidado en la medida en que establecemos los vínculos entre estos dos términos, técnica y tecnología, con el otro término, sociedad. Por eso que el texto procura ser fundamentalmente analítico. Repito, tratar de esclarecer bien los puntos para que estas aparentes inofensivas relaciones entre técnica, tecnología y sociedad se vuelvan más claras, y al volverse más claras nos ilustren, nos den claridad con respecto a la función de los medios en la sociedad. Por eso es importante la terminología que usa William, y por eso que vamos a seguir el texto y ver cómo funciona. Dice, cuando pensamos en las comunicaciones modernas, pensamos de inmediato en ciertas tecnologías. Una serie de inventos eficaces parece haber cambiado permanentemente la forma en que debemos pensar la comunicación. Sin embargo, al mismo tiempo, las comunicaciones son siempre una forma de relación social, y los sistemas de comunicaciones deben considerarse siempre instituciones sociales. Ya presenta el tema estableciendo una terminología que, aunque aparentemente obvia, trivial quiere decir obvia, ¿no?, sin demasiada justificación, aunque aparentemente obvia y trivial, ya comienza a generar las condiciones en las cuales va a exponer el tema. Primero, estamos acostumbrados, con cierta obviedad y partiendo de cierto sentido común, a decir que hay ciertas tecnologías que han cambiado el mundo, y en el mundo contemporáneo mucho más. Por ejemplo, no sé, las computadoras personales, los computadores personales, basadas fundamentalmente, diríamos, en la digitalización, tipo Negroponte, ¿sí?, en Ser Digital, mostrando cómo un cambio tecnológico ha afectado al mundo de una manera relevante. Y el año anterior ustedes vieron que los cambios tecnológicos uno puede ubicarlos ya, obviamente, en tecnologías tan tradicionales hoy para nosotros como la escritura, que los grandes cambios técnicos o tecnológicos no se dieron solo con la digitalización, sino que la escritura puede considerarse ya una técnica sofisticada, y todo el libro de Ohm sobre oralidad y escritura es para mostrar eso. Bien, entonces eso nos parece de alguna manera obvio
Y en el lenguaje cotidiano mantenemos esa forma de hablar, de decir que los cambios técnicos cambian el mundo. Y allí justamente decimos cambios técnicos o tecnológicos sin ninguna distinción. Y establecemos entonces un cambio técnico que transforma ¿qué? A la sociedad. Entonces contraponemos técnica y tecnología, por un lado, como sinónimos, y sociedad por el otro. Y decimos, un cambio técnico, un cambio tecnológico, genera un cambio social. Hablando así, lo que estamos estableciendo es como si hubiéramos o tuviéramos dos entidades distintas. La técnica por un lado, la técnica tecnología por un lado, y la sociedad por el otro. Y una entidad, las técnicas, ¿sí? Los medios, si quieren, materiales y los procedimientos para actuar, técnicas y tecnologías, afectan al otro término, a la otra entidad que es la sociedad. Y son dos cosas distintas. El punto es, está bien, esta forma de hablar, el sentido común, es razonable, pero no nos deja ver claramente lo que en principio aquí dice William, que primero, sin embargo, al mismo tiempo, las comunicaciones son siempre una forma de relación social. Y los sistemas de comunicaciones deben considerarse siempre instituciones sociales. Bien, las tecnologías, las técnicas, sobre todo, obviamente, en nuestro tema, las técnicas y tecnologías de la comunicación, si son siempre relaciones sociales, y es más, si deben ser consideradas instituciones sociales, entonces, lo que en el primer paso aceptamos como obvio y trivial, que hay dos tipos de entidades, dos tipos de términos, técnica y tecnología por un lado y sociedad por el otro, es una forma de hablar, pero no es del todo precisa, porque técnica y tecnología no se puede, en tanto técnica y tecnología de la comunicación, no se puede pensar por fuera de las relaciones sociales. O sea, en realidad no son dos términos independientes, que pueden existir con independencia uno del otro. Seguramente tendremos a pensar que las tecnologías podrían existir sin existir la sociedad. ¿Podría existir una tecnología sin existir la sociedad? Sociedad entendida ahora como organización, ¿sí? Normativa de las interrelaciones humanas en los diversos campos prácticos que los seres humanos actuamos. ¿Ya? Hay un sentido que uno dice, bueno, sí, claro, construimos una computadora o construimos lo que fuera y puede seguir existiendo aunque la humanidad perezca. O sea, hay un sentido ahí como, dado que hay una materia, una computadora, no sé, un libro que es un soporte tecnológico y es un medio de comunicación, va a seguir existiendo aunque no haya sociedad. Entonces uno diría, bueno, pero entonces puede existir materialmente con independencia de las relaciones sociales, ¿sí? Ese objeto, esa entidad. Pero efectivamente, el libro como libro es libro ¿para quiénes? Para alguien que pueda entender que es un libro y pueda diferenciar un libro de una piedra. Hay un sentido que si no hubiera relaciones sociales, no solo que no se podían producir libros, porque los libros básicamente son vehículos simbólicos. Tenemos, para decir una forma gruesa, una forma de codificación simbólica, un cierto lenguaje, una cierta estructura que está retenida en un soporte material. Supongamos el papel y no un libro digital. Pensemos en un sentido más tradicional, en un soporte de papel. Tenemos una entidad con un soporte material que resguarda, respalda, ¿sí? Una cierta codificación. Entonces, la manera de acumular es solo comprensible en la medida en que tenemos, primero, alguien que lo construyó, pero segundo, alguien que comprende y puede diferenciar ese medio de, no sé, una mera piedra o un pedazo de corteza de árbol, si quiere, con ciertas marcas. Entonces, hay un sentido obvio que un libro o un medio en sentido general, una técnica, una tecnología, solo tiene sentido en su realización efectiva y en ser reconocida como tal, ¿en virtud de qué? En virtud de existir la sociedad. Bien, miremos el otro término ahora.
la sociedad puede existir sin técnica. Y ahí tal vez piensen de la misma manera, con sentido común, que en el primer caso. Si la sociedad es la organización de las prácticas humanas que están reguladas normativamente, es decir, que siguen normas, si la sociedad es eso, puede haber prácticas humanas, piensen en comunidades seguramente tribales, ancestrales. Yo diría, bueno, había sociedades y comunidades tribales que no tenían ni técnica ni tecnología. Entonces la sociedad es independiente, o puede ser independiente de la técnica y la tecnología, porque lo que importa para que haya una sociedad es que haya prácticas humanas organizadas. Y eso parece ser un poquito más razonable que suponer la independencia de la técnica. Es decir, parece ser más razonable si la sociedad existe sin formas técnicas de organización. Pero, y vamos a ver después, dentro de un ratito, en el texto mismo, William habla de sistemas de comunicación que básicamente se sostienen en formas intrínsecas en el cuerpo y luego en formas externas. Hay un sentido obvio, me parece, en el cual hablar y organizar los gestos para hablar y que el otro se dé cuenta que no estoy haciendo un ruido o que no me estoy quejando. Por ejemplo, no sé, pisé una espina y grité. Llamo la atención de los demás. Piensa en una situación original, tribal, en el medio de una, no sé, qué época histórica, incluso si quieren poner en el paisaje, no sé, algún dinosaurio, igual vale. ¿Sí? Pisan una espina y gritan. Obviamente, el otro, un ser tribal, ancestral, se encuentra ante un grito y tiene que reconocer que se está quejando el otro o que está dando un aviso de que viene a ser un dinosaurio. El usar los sonidos como una forma de avisar a otro, aunque no haya un lenguaje articulado, ya es una forma de codificación, claramente. Y hay una diferencia entre emitir un sonido, un ruido, y otra cosa, un sonido articulado que transforma en una señal. Gestos de dolor o gestos de, no sé, de buena disposición para el otro o gestos de agresión hacia el otro. Todo el desarrollo de los gestos y las formas del cuerpo como primer acercamiento a interactuar con otro de una manera organizada, que implica obviamente comunicación, no implica ya una forma sistemática y organizada de comunicar que se diferencia de las meras piedras o de los meros gritos. Sí. Si tenemos un procedimiento sistemático y organizado de comunicación, en algún sentido estamos estableciendo un sistema de comunicación, es decir, una forma de codificar. Y el punto es, la sociedad humana en su desarrollo filogenético, biológico, en la medida en que comienza a desarrollarse, si quieren evolucionar, inmediatamente parte de su evolución es sistematizar las formas de interacción comunicativa. No son solo gritos, no son solo códigos prefijados, como las abejas que pueden hacer movimientos de las alas para aparecer, ¿sí? Establecer distancias de donde está el polen o cosas por el estilo, que también son formas de codificación, no diría natural. Seguramente las primeras formas de codificación de los seres humanos sean muy similar a la forma de codificación de los animales. Es bastante obvio, ¿no? Naturalmente, intrínsecamente, se establecen ciertos movimientos preformados que podría reconocer un animal. Por ejemplo, una situación en la cual alguien se pone con un gesto agresivo, amenazante de otro. Los animales reconocen, tanto entre ellos incluso, reconocen un gesto de agresión como un gesto de sometimiento. Piensa en los perros, la cosa más obvia, ¿no? O sea, un perro está en posición de ataque, ¿sí? O de sometimiento frente a otro perro. Y se ubica en una escala jerárquica de acuerdo a si está dispuesto a ser el macho alfa, por ejemplo, o someterse. ¿Sí? Y ponen la barriga o ponen el cuello a los perros, a un perro superior. Es una forma de codificación, se reconocen gestos, se reconocen posiciones del cuerpo. Yo diría, bueno, ahí hay un sistema de codificación, un sistema de organización, básicamente natural, donde el sistema de comunicación depende de ciertas propiedades intrínsecas, por ejemplo, del cuerpo.
Pero basta que establezcamos, por ejemplo, no sé, un mojón para recordarnos, ¿sí? Ver una piedra sobre otra roca, para recordarnos que, no sé, ahí hay un lugar, una serie de piedras que me den la posibilidad de guiarme de un lugar al otro. Ahí el sistema se volvió externo a mi cuerpo, ya no puedo decir que es natural, y ya estoy estableciendo ese sistema de comunicación como algo externo y simbólico. Algo que seguramente, ¿sí?, los animales no hacen. Los animales se guían, por ejemplo, por el olfato o por algún tipo de reconocimiento de situaciones, pero el establecer y manejar elementos que no tienen propiedades, una piedra, no tiene ninguna propiedad de ser señal, y transformar a la piedra en una señal, implica que hemos ahora generado un sistema de codificación externo que fundamentalmente de qué va a depender para volverse un sistema de codificación externo. ¿Por qué la piedra puede transformarse en un signo? En un signo para guiarnos en el camino, para decir que ahí hay agua, para decir que, no sé, hay víboras, o que tengan cuidado, o lo que sea. ¿Qué se necesita para que la piedra adquiera ese carácter simbólico? Estar en lugar de otra cosa, quiero decir. Como un acuerdo. Como un acuerdo. La idea del símbolo incluso tiene esa noción. Un símbolo es una forma de representación de algo que ponemos en lugar de otra cosa que tiene sentido en la medida en que hay un acuerdo común. ¿Sí? La piedra en principio me puede servir a mí, pero yo tengo que manejar mis condiciones simbólicas en una cierta comunidad y esa piedra se transforma en un vehículo de interacción común con otros en la medida en que podemos acordar que la piedra va a ser un mojón de camino o que la piedra va a ser una marca señal de, no sé, peligro. Entonces allí, lo que William de alguna manera propone es, vean que la idea de sociedad, ¿sí?, si pensamos incluso en sociedades muy arcaicas, en la medida en que las sociedades necesitan interacciones comunicativas para sostenerse y regular sus prácticas, inmediatamente tenemos que pensar en términos de codificación simbólica. Entonces uno podría pensar, es muy difícil pensar en una sociedad mínimamente desarrollada sin pensar en procedimientos técnicos. Ya sea los naturales basados en condiciones naturales, como por ejemplo los gestos, ¿sí?, la posición del cuerpo, aquello que podemos decir que está determinado biológicamente en nuestra dotación biológica. Pero claramente, en la medida en que desarrollamos un poquito nomás la sociedad, necesitamos establecer sistemas simbólicos, y esos sistemas simbólicos son procedimientos, o se generan como procedimientos técnicos. Hay un sentido en que, me parece también obvio, que no está demasiado argumento, que transformar una piedra en un mojón de camino es claramente un invento técnico. Eso es obvio, ¿no? O sea, una cosa es inventar la rueda, sí, claro, una técnica, una tecnología, pero que una piedra se vuelva, ¿sí?, un señalador de camino es un invento técnico. Entonces, si ya tener simplemente una piedra implica la idea de un invento técnico, imagínense, ¿sí?, cómo pueden las sociedades, en la medida que se desarrollan y evolucionan, ser independientes de los inventos técnicos y de las tecnologías que fundamentan sus prácticas. En la medida en que los seres humanos van desarrollándose o evolucionando en la escala filogenética, que es el desarrollo de la humanidad como especie, obviamente cada vez somos más dependientes de qué cosas. De las técnicas. De las técnicas, es obvio. Algunos, que tienen que ver con la institución, algunos incluso han pensado, un señor alemán que en algún momento fue en sociología celebrado como un gran pensador, aunque estaba afiliado al partido nazi, ¿sí?, y tuvo su pasaje por el nazismo, llamado Arnold Gehlen, desarrolló toda una teoría de las instituciones sociales, insisto, que fue muy influyente en el funcionalismo también estadounidense, el señor Arnold Gehlen, que murió en los años 70, en el cual él proponía, por ejemplo, la idea de que los seres humanos,
a diferencia del resto del mundo animal, somos seres algo así como incompletos o desvalidos. Como seres completos y desvalidos que somos, necesitamos crear una especie de segunda naturaleza. Los animales ya nacen preformados, los instintos determinan su conducta de caza, de sobrevivencia y de adaptación. No tienen que hacer ningún esfuerzo simbólico para establecer interacciones o interrelaciones. Mientras que los seres humanos nacemos antes de tiempo, diría Gelen, ¿sí? O sea, un bebé cuando nace, no nace con el desarrollo de sus capacidades, como nace, por ejemplo, no sé, ciertos animales que inmediatamente que nacen se paran y se van a correr. O ya empiezan a practicar incluso ciertos ejercicios de huida o de acecho. Los seres humanos nacemos indefensos, desvalidos, no sabemos caminar, no sabemos cómo. Y si no se nos estimula adecuadamente en esos primeros meses de vida y los primeros años, no incorporamos ninguna habilidad. En general, los días se mueren, pero supongamos que sobrevivir a un bebé no puede desarrollar ninguna habilidad si no está estimulado por quién. Por otros seres, ¿sí? Congéneres, que lo tienen que estimular, que le tienen que incorporar hábitos de interacción, de comportamiento, y si no adquiere esos hábitos a determinada edad, no los adquiere más. Entonces, lo que diría Gelen es, en los seres humanos desvalidos, incompletos, su naturaleza es una naturaleza desvalida, incompleta. Y el ser humano, entonces, para suplementar, para paliar esa incompletud, esa deficiencia, crea sociedad. La sociedad es básicamente un producto de la naturaleza desvalida del ser humano. Creo que hay algún artículo de Gelen que se llama así, algo que ver con la idea de desvalido del ser humano. Y el punto es entonces, para Gelen, los seres humanos desde su origen necesitan interactuar con otros seres humanos y crear instituciones sociales. Los seres humanos no viviríamos sin instituciones sociales. Eso, repito, Gelen era un nazi conservador y criticó al mundo contemporáneo por razones secundarias. No importa para ustedes, pero en todo caso vale la pena para terminar con Gelen, que no lo voy a nombrar más, ¿sí? Pero era un conservador porque pensaba que particularmente el nazismo tenía un fundamento histórico porque en el mundo moderno justamente las instituciones sociales habían perdido valor. Se estaba generando un mundo anárquico que no reconocía las tradiciones y el valor de las instituciones sociales. Si el hombre es un hombre desvalido, si se lo deja solo, sin el peso de las instituciones, el hombre no sobrevive. Entonces son importantes las instituciones, pero si las instituciones son cuestionadas por la modernidad, si el valor que tiene la tradición se pierde, entonces el hombre está condenado. Y lo que Gelen entonces, obviamente, concluye de una manera un poco rara, pero que, por ejemplo, el nacionalsocialismo podía restaurar estas tradiciones básicas, cierto dominio sobre los hombres, pero piénsenlo que efectivamente el señor creía así, creía en esto, y que en realidad estaba ayudando a sobrevivir al hombre, dándole la fortaleza que el hombre necesita, recuperando la tradición. Por eso era un conservador. No solo porque votar a los nazis ya es otro tipo de evaluación la que haríamos por ser nazi, pero de hecho, el sostén siempre es el mismo. El hombre es un hombre desvalido, las instituciones sociales son las que le dan naturaleza de sobrevivencia al hombre, y las instituciones sociales entonces deben mantenerse. Y la modernidad ataca las instituciones sociales porque ataca la tradición. ¿Sí? ¿A qué viene todo esto? Viene a la idea de que, les decía, teníamos dos entidades, técnica y tecnología. En principio, cuando se contraponen, puedo pensar que la técnica y la tecnología puede ser independiente de la sociedad. Parece un poco probable. Ahora, parece más probable pensar que la sociedad pueda existir sin técnica o sin tecnología. Y cuando empezamos a analizar un poquito más, empezamos a ver que en la medida que consideramos a los seres humanos apenas evolucionados e integrados en comunidades, se establecen procedimientos sistemáticos, simbólicos, formas de codificación que dependen fundamentalmente de la interacción, y esa interacción sistemática
son instituciones sociales. Podemos entender a las interacciones sistemáticas, organizadas, que establecen pautas de conductas reconocidas y guiadas por normas. Podemos reconocer ese tipo de organización como institución social. Y uno diría, las instituciones sociales que se sostienen en interacciones simbólicas son básicamente entonces dependientes ¿de qué? De técnicas. Si los procesos de organización son técnicas, por ejemplo, transformar una piedra en una guía de camino, entonces, ¿sí?, el lograr generar lazos sociales, comunidad si quieren, por aquello de que el término sociedad es un término bastante moderno, pero si quieren lograr organización comunitaria, relaciones estables entre individuos, eso se hace en virtud de procedimientos simbólicos, y esos procedimientos simbólicos son o dependen de procedimientos técnicos. Por lo tanto, vemos que sociedad, en el sentido más básico, es casi imposible ser pensado sin procedimientos técnicos. Algunos serán más naturales, dependientes de la naturaleza biológica humana, y fundamentalmente luego externos, lo que Hegel llama la segunda naturaleza. Pero entonces, segunda naturaleza o no, cada vez más los seres humanos somos más dependientes de las instituciones sociales. Y si las instituciones sociales son procedimientos técnicos, jerarquizados, ordenados, sedimentados normativamente, entonces prácticamente no podemos pensar en términos de sociedad sin pensar en términos de técnica. Por lo cual, lo único que acabo de tratar de argumentar es que con un poquito de análisis vemos que los dos elementos, técnica y tecnología por un lado y sociedad por el otro, no son términos independientes. Pensar en uno implica necesariamente pensar en el otro. No pueden independizarse como si fueran cosas que se afectan mutuamente, como si fueran, no sé, una raqueta y una pelota. Una cosa afecta a la otra, pero son independientes entre ellas. No, sociedad y técnica y tecnología parece, con un poquito de análisis, necesariamente dos términos fuertemente conectados y dependientes uno del otro. ¿Sí? Hasta ahora venimos usando técnica y tecnología como sinónimos. Como sinónimos, sí, sí. Y porque estoy partiendo del sentido común, ¿sí?, para llegar luego a la importancia de la distinción. ¿Sí? Pero justamente, partiendo del sentido común, entonces, aparentemente son opuestos, ¿qué cosa? Técnica y tecnología por un lado y sociedad por el otro. Vemos con el análisis que son necesariamente, ¿sí?, interrelacionados y dependientes uno del otro. Es lo único que he dicho. Había dicho que en el marco de que el hombre necesita una segunda naturaleza y crea una sociedad, si el hombre llega a recuperar la tradición, logra la sobrevivencia o... Claro, lo que dije es que para Gehlen, ¿no?, para Gehlen, esta segunda naturaleza es lo que le permite al hombre, a diferencia de los animales, adaptarse, sobrevivir y proyectarse. Las instituciones, ¿sí?, tienen un valor en tanto son prácticas normativas, es decir, son un conjunto de comportamientos estables, regulares, ¿sí?, que son aceptados por la comunidad y que son aceptados en virtud de incorporar normas de comportamiento. Si uno pierde esas normas de comportamiento, si uno pierde la tradición, entonces pierde esa segunda naturaleza y queda desvalido otra vez. En algún sentido, esto es interesante, porque en algún sentido, todo conservador político, moral, se basa en esta idea. Se basa en la idea de que si perdemos tradiciones, si perdemos cierta forma de instituciones y valores sociales, estamos perdidos. Sepan que están correspondiendo o no a Gehlen o lo que fuera, pero insisto, casi todo conservador, de alguna manera, mantiene un vínculo con esta idea. Bien. En todo caso, para dar un paso más, lo que hemos establecido es una primera cosa, nada más, que instituciones sociales y técnica y tecnología son conceptos o términos que están completamente involucrados uno con el otro y que no son independientes. Pero podemos avanzar sobre la institución social, que es un elemento clave, por eso lo de Gehlen ahora, es un elemento clave en la perspectiva de los estudios culturales y particularmente en William. Como creo que dije en la clase anterior, las instituciones sociales
puede considerarse institución social. Primero vamos a hacer esto. Primero ejemplos. Piensen ustedes. Denme un ejemplo de instituciones sociales. La familia. Familia, claro. Las familias son formas de ¿qué? De parentesco. ¿No? Tenemos instituciones sociales que básicamente establecen relaciones, por ejemplo, de parentesco. Por lo cual establecemos que hay, por ejemplo, el matrimonio es parte de la institución social del parentesco. Sí. Sí. Y el matrimonio es una institución social. Una institución social que se encuentra subsumida, si quieren, la podemos ordenar, o subsumir quiere decir poner debajo de, ¿no? De una institución general que son las instituciones de parentesco. Familia, matrimonio y cosas por el estilo funcionarían como instituciones sociales de parentesco. ¿Qué otro tipo de instituciones puede haber? Educativas. ¿Sí? La escuela es básicamente una institución. Una institución, uno diría, cultural. Educa. Pero la escuela, y no solo la escuela, también la familia puede educar, también procedimientos informales, ¿sí? O sea, formas organizadas, ¿sí? Pero no dependientes, por ejemplo, de un poder centralizado, también pueden educar. Todas las formas de educación, todas las formas de producción de conocimiento, podríamos decir que se pueden también subagrupar bajo instituciones que podríamos llamar instituciones simbólicas, culturales. ¿Qué es una institución cultural? Una institución cultural es una institución en la cual fundamentalmente se producen formas de conocimiento, se transmiten y generan formas de conocimiento de diferente índole. Por ejemplo, enseñanza, producción científica, producción artística, son todas formas de producción cultural. Por tanto, hay instituciones culturales. Decíamos, por ejemplo, una gran división, instituciones de parentesco. Otra, instituciones culturales. ¿Qué otro tipo de instituciones? Religiosas. Uno diría, las religiosas podemos vincularlas también a las culturales porque dependen fuertemente de la producción simbólica. ¿Sí? Se puede enseñar, y hay instituciones religiosas vinculadas a la enseñanza, particularmente la religión, o a enseñanza en el sentido más general. ¿Sí? Básicamente las religiosas están dentro de las instituciones vinculadas a la cultura. Es una forma cultural la religión. Grupos, digamos, de ocio por fuera de las escuelas, de la familia. Bien, pero las formas de ocio institucionalizadas también son formas culturales. Son formas de producción simbólica cultural, de reconocimiento mutuo dentro del campo de producción cultural. Pero, por ejemplo... ¿Instituciones económicas? Bien, claramente hay instituciones económicas. Instituciones que se sostienen fundamentalmente en la producción de riqueza y las interrelaciones de transferencia de bienes y valores en diferentes sectores sociales. Y tenemos ahí instituciones bancarias, instituciones, no sé, fábricas, servicios, todo dentro del ámbito de la producción económica, y son instituciones que podemos justamente subsumir a todas ellas, los bancos, las fábricas, la venta de servicios, dentro de la categoría de instituciones económicas. Alguien dijo políticas. ¿Qué es las instituciones políticas? ¿Qué es lo que las diferencia? ¿Sobre qué tratan? ¿Cuáles son las prácticas que manejan las instituciones políticas? ¿La qué? Las prácticas sofistas. Sí, que son sofistas los políticos, podría compartir contigo, pero no, quiero decir, lo económico trata con bienes materiales, intercambio de bienes, producción, ¿sí? De riqueza. Sí, todas son prácticas normativas. En cada una de las prácticas, ¿sí? Institucionales, y ahí va el punto, las prácticas institucionales económicas son normativas, hay reglas de mercado y prácticas para generar ganancias, más formales o más informales, pero hay reglas claras y otras que debe entender o aprender cualquiera que se dedique a la actividad económica. La actividad cultural también, no todo es arte, aunque yo quiera hacer arte hay ciertas normas, aunque si yo quiero enseñar hay ciertas normas, si quiero producir conocimiento hay ciertas normas. Todas las prácticas institucionales son normativas. Bien, pero digamos,
La cultura o las instituciones culturales básicamente sostienen en prácticas normativas de producción simbólica. Las prácticas económicas en producción de bienes materiales. Las prácticas, decíamos, de parentesco en establecer normas de relacionamiento, ¿sí? Ya sea que regulan, ¿sí?, los vínculos entre los individuos de pertenencia a ciertos grupos. Bueno, los políticos ¿sobre qué tratan? El poder. Sobre el poder. Relaciones de poder. Básicamente relaciones de poder. Formas de acceder y de manejar el poder. ¿Un partido político para qué? ¿Sí? Para manejar el poder y acceder al poder. Entonces, las instituciones políticas son básicamente instituciones que manejan las formas de poder, y se podría agregar una que es difícil que ustedes la incorporen rápidamente. Esta clasificación que estoy haciendo, y no es casual, se maneja normalmente en los manuales de sociología la idea de que las instituciones se pueden dividir en 5 categorías. Por eso estoy proponiendo estas. ¿Sí? No es que se me haya ocurrido porque soy muy inteligente, aparte de serlo, y entonces esto lo traigo de un manual. La idea básica es que ustedes comprendan la idea de institución y las diferentes esferas de prácticas institucionales. Hay una quinta, dijimos 4 hasta ahora, dijimos instituciones de parentesco, instituciones económicas, instituciones políticas y culturales. Pero también hay instituciones de, uno podría decir, la primera es algo así como de segmentación social o de diferenciación social. Esta es más difícil, no de ver, sino de concebir como institución, pero vale la pena. Tradicionalmente, en la jerga marxista, por ejemplo, se hablaba de clases sociales. Diferentes clases sociales quiere decir diferentes formas de organizarse los individuos de acuerdo al lugar que tienen en vínculo con la producción material. Se ha dejado de hablar de clases, porque es muy problemática la idea de clase y unidad de clase social, pero sin duda que en cualquier sociedad hay formas de estratificación social, formas de diferenciación social. Algunos que están en determinado lugar, ya sea por su vínculo con lo económico, lo cultural, lo religioso, aunque sean los organizadores sociales diferentes, repito, el organizador económico, el político, el cultural, el que fuere, también las sociedades institucionalizan la forma de estratificación, la forma de establecer jerarquías sociales. Jurídicamente, por ejemplo, hay jerarquías cuando decimos, bueno, mire, usted tiene el privilegio de ser senador, diputado, y no puede ser procesado, a menos que pierda sus fueros, en determinadas condiciones y cosas por el estilo. ¿Sí? Eso es un privilegio. Hay privilegios institucionalizados, ya sea por razones políticas, ya sea por razones culturales. Bueno, socialmente se acepta que, bueno, sí, es un artista, entonces medio loco, un poco díscolo, pero bueno, eso se le permite a un artista. ¿Entienden? Hay ciertas formas de jerarquizar y discriminar socialmente entre diferentes niveles jerárquicos sociales que también son reconocidos y aceptados. Esta sería una quinta forma de entender las instituciones sociales. ¿Y aquí viene esta idea? Repito, para William y para los estudios culturales, la institución social es una idea clave. Porque justamente lo que estos pensadores proponen es que no podemos pensar la comunicación por fuera de las instituciones sociales, por fuera de la producción simbólica en general. Por eso, cuando tengamos que pensar la función de los medios y tengamos que pensar la relación entre técnica y tecnología y sociedad, es imposible pensar la técnica y la tecnología en su vínculo con la sociedad sin pensar en instituciones sociales. La idea es, la comunicación, en algún sentido, funciona como un soporte básico para generar instituciones sociales.
la comunicación es en sí mismo una forma de institución social. Además, vos creo que vos habías dicho algo de que estas instituciones serían formas de comunicación. Claro, a eso voy. Que justamente la idea es que a lo que apunta William es que no podemos pensar, ya en primera instancia hemos hecho un análisis mínimo y hemos dado un paso analítico. No podemos pensar la comunicación por fuera de las instituciones sociales. Y debemos pensar a la comunicación como sistemas de comunicación, como sistemas simbólicos, que solo pueden tomar sentido, complexión, en el marco de una institución social, en el marco de prácticas reguladas comunes. ¿Qué es una institución social? Una práctica de comportamiento regulada, que obviamente es compartida por un grupo social. Es una institución social. Por lo tanto, la comunicación y los medios de comunicación como sistema son instituciones sociales. De ahí vamos a ver que, claramente, si volvemos a otro punto, que es el problema de la técnica, ya la visión más tradicional, una técnica transforma la sociedad, una tecnología transforma la sociedad, como si fueran dos elementos, ¿sí?, distintos, ya no funciona bien. Porque si sociedad implica institución social y técnica es de alguna manera parte del procedimiento de generación de institución social, técnica o tecnología e institución social son dos caras de la misma moneda. Son dos momentos, si quieren, distintos para hablar de un mismo fenómeno. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Técnica y tecnología, en el primer paso antes del análisis, funcionaban como si fueran dos elementos distintos. Una vez que hemos hecho un análisis mínimo, avanzamos a la idea de que son técnica y tecnología como parte de un procedimiento simbólico. Es necesario para crear instituciones. Y las instituciones son necesarias para crear técnicas. O sea, técnicas e institución social son dos caras de la misma moneda. Entonces, nuestra forma habitual de hablar se pone en cuestión. Sigamos entonces en el texto. Dice, es necesario por consiguiente pensar, tanto en términos generales como de forma precisa, en las verdaderas relaciones entre las tecnologías de la comunicación y las instituciones sociales. Por esta pequeña discusión creo que es claro lo que quiere decir William y por qué hay una exigencia de pensar bien la relación entre tecnología e institución social. Considérese en primer lugar una forma común e influyente de pensar, al menos en apariencia. La gente dice, la televisión ha alterado nuestro mundo, la radio alteró el mundo, o para remontarnos aún más en el tiempo, la imprenta alteró el mundo. Y por lo general, sabemos, al menos inicialmente, qué significan estas afirmaciones. Bueno, esto ya lo vimos en la discusión que tuvimos recién. ¿Sí? Cuando hablamos de manera común y decimos, una técnica o tecnología alteró el mundo. ¿Qué tecnología o qué técnica? La radio, la televisión. Este artículo es de los años 70. Hoy en día diríamos, no sé, internet o cosas por ahí. Dice, sin duda, todos estos inventos han producido efectos sociales amplios y evidentes. Pero al entender las afirmaciones de sentido, hemos introducido, a veces sin saberlo, una categoría más. La categoría de los usos. El argumento puede entonces tomar distintas direcciones. ¿Qué argumento? Es decir, una técnica cambió la sociedad. El argumento puede tomar diferentes direcciones. Se puede decir que lo que ha alterado nuestro mundo no es la televisión, ni la radio, ni la imprenta como tal, sino los usos que se les da en cada sociedad. Contra esto, o parcialmente contra esto, se dice a menudo que una vez que se ha realizado un invento, este será utilizado y que los efectos generales de su uso son al menos tan importantes y pueden ser, de hecho, más fundamentales que las aplicaciones más locales y particulares. ¿Cuál es el paso que ha dado de una manera cuasi natural y trivial aquí William? O sea, que son los usos lo que cambió la sociedad. No, eso no es lo que dice. No. Por eso, ese es el punto. ¿Qué es lo que está diciendo? El paso que da Williams ahora dijo, es complicada las relaciones entre tecnología y sociedad. Y los vemos como si fueran dos entidades aparte. Con un poquito
de esfuerzo vemos que es más compleja esa relación y que no se pueden independizar una de otra. ¿Sí? Otra manera de plantear el mismo problema, ¿cuál? Relación entre tecnología y sociedad, es plantear ¿qué distinción? Entre uso y técnica. Entre uso y técnica. Una cosa es el invento técnico y otra cosa es el uso del invento técnico. ¿No? Entonces, bajo esta nueva ahora incorporación, es el mismo problema. ¿Tú entendés? O sea, la diferencia que hay entre lo que tú dijiste es decir, no es que William afirme que el problema es el uso, es normalmente se piensa una técnica alterar la sociedad. Y cuando eso se dice, normalmente se dice, otro dice, no fue la técnica, fue el uso. Pensemos en un ejemplo. Ustedes vieron el año anterior McLuhan, Innis, McLuhan, la escuela de Toronto. Y el punto era, McLuhan, ¿qué decía? Por ejemplo, de la imprenta, que es el ejemplo que da aquí William. ¿Qué había generado? Recuerdan que McLuhan dividía la historia en ciertas etapas. ¿Esas etapas de qué dependían? De cambios técnicos. ¿Qué cambios? No, he dado acá muy concretos. El alfabeto en el mundo griego, el alfabeto fonético y vocálico en el mundo griego, que daba la posibilidad de pasar de un mundo oral a un mundo letrado. Luego, ¿qué cosa? La imprenta, que había generalizado la alfabetización y había creado al estilo Ohm, recuerdan que Ohm era un discípulo de McLuhan, había creado un mundo alfabetizado analítico. Y una tercera etapa, la electricidad. Él ponía como ejemplo el telégrafo, pero valía la idea de transmisión, ¿sí? Por ejemplo en el telégrafo, o sea, una transmisión eléctrica, la electricidad. Tres momentos vinculados a tres aspectos biológicos: el oído, la visión y la organización cerebral, ¿recuerdan? ¿Sí? La idea de prótesis, el McLuhan. Pues ahí tenía. Si uno piensa en el estilo McLuhan justamente a lo que se oponía es a qué idea, a que se entendiera el problema de la comunicación tecnológica en términos de uso. Hay un ejemplo, que no me acuerdo si lo vieron o no, pero que siempre está en los textos de McLuhan, o algo similar. Un señor, en homenaje a McLuhan, va a hablar y dice, bueno, por suerte McLuhan nos ha descubierto la importancia de la tecnología de la comunicación y cómo estas afectan a la sociedad. McLuhan, ¿sí?, nos ha descubierto que el problema no es el revólver, sino para qué se usa. Y justamente lo que hace McLuhan es decir, este señor no entendió nada. Porque el problema no es el uso de la técnica o la tecnología. El problema es el ingenio técnico mismo. Y uso esta expresión con total intención porque es un término que usa William. Ingenio técnico, invento técnico. El problema, decía McLuhan, es el alfabeto mismo, al ser una simplificación y al permitir una transferencia simbólica entre hacer un macaquito isomórfico a un hombre, ¿sí? Dibujo un macaquito y digo esto es un hombre, y poner la palabra hombre en español, hay un cambio completo en la forma de simbolizar. Ahora simboliza de una forma abstracta. ¿Recuerdan toda la diferencia de Ohm, no? Entre una cultura oral y una cultura escrita. Todas las psicodinámicas que van acompañadas del cambio de una a la otra. Entonces, justamente lo que diría McLuhan es nuestras formas de pensar, nuestras formas de percibir se ven afectadas por el cambio de técnica. El cambio de técnica es un cambio de percepción. La idea de prótesis, de pensar en los medios como una prótesis, una de la idea de medio técnico en McLuhan, la idea de medio como una prótesis de una función natural, implicaba la idea de que la técnica, como extensión de nosotros mismos, lo que hace es modificar de una manera externa nuestra manera de percibir, nuestra manera de ordenar el entorno. Entonces, el problema no es el uso de la técnica, el problema es que la escritura misma cambia la sociedad en virtud de la propia condición simbólica de la técnica.
lo que aporta la técnica misma. ¿Recuerdan esa idea? Por eso que si tomamos esta lectura, que yo no creo que sea la completamente correcta, pero eso no importa en este momento, ¿se acuerdan que una manera de entender a McLuhan, la más clásica hasta hoy, es decir que McLuhan era un determinista tecnológico? ¿Recuerdan? Nosotros en clase lo contraponíamos el determinismo tecnológico a una lectura ecologista. No sé si ustedes lo vieron, porque como yo no estaba en ese tiempo, no sé si vieron eso. Pero el punto es, las dos lecturas clásicas de McLuhan, la más básica es, McLuhan es un determinista tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir determinista tecnológico? Que la tecnología determina. Sí, claramente. Que la tecnología determina. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se explica con sentido común? Sería como que todo depende de la tecnología. También, prácticamente lo mismo que con la compañía, sí, está bien. Pero ¿cómo se traduce en un sentido más preciso? ¿Qué es el determinismo? Con sus palabras, no les pido una ilustración filosófica acabada de lo que es el determinismo. Imagínense a tratar de pensar en voz alta, que es lo que debemos hacer casi siempre, aunque nos equivoquemos. No. O sí, pero muy vagamente, en un sentido muy lejano. ¿Saben lo que es el término físico? Vamos a empezar por este lado. Una ley física, ¿no? Que los cuerpos se atraen, ¿sí?, en proporción directa a su masa y razón inversa al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Esa es la ley de atracción, pero está en la ley de Newton. ¿Sí? Entonces, los cuerpos se atraen en proporción directa a su masa y en razón inversa al cuadrado de la distancia. Es una ley natural. Lo aceptamos como científico porque decimos que cualquier fenómeno de atracción depende o se puede explicar según esa ley. En ese sentido, si vamos a analizar cualquier fenómeno físico, uno sabe que esa ley se cumple. O sea, los cuerpos físicos están determinados a atraerse en virtud de esa relación. ¿En virtud de qué relación? De las masas y las distancias. Esa ley es una ley que describe cómo se determinan las fuerzas de atracción de los cuerpos. Los cuerpos pueden decidir, yo, si vos sos muy grande, pero no me atraes, ¿no? Yo me niego a que me atraigas y yo me voy a una distancia más lejos para que no me atraigas. No pueden. O sea, en el mundo físico, natural, no hay intenciones, no hay decisiones. Las interacciones causales, una cosa causa un efecto, una causa, ¿sí?, provoca un efecto según una ley. Está muy discutido todo eso en la física contemporánea y demás, pero tomamos el sentido más tradicional. Esa relación causal es determinista. Quiere decir, siempre que se da un fenómeno A, hay una ley que ya predice su efecto. ¿Sí? Si yo tengo un fenómeno A y una ley, sé lo que va a pasar en un momento de sus dos. Imagínense, porque yo nunca tengo, pero valdría acá lo gráfico. ¿Sí? Pongan un puntito y pongan T sub 1. En el puntito, en el tiempo 1, hay un fenómeno A. Si yo tengo una ley, y por ejemplo, digo que está actuando una fuerza determinada en A, hay una ley que me dice que de acuerdo a esa fuerza en A, en T sub 2, el puntito, el fenómeno va a estar en otro estado. ¿Cómo sé yo que en el T sub 2 el puntito va a estar en otro lado? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo puedo prever eso? ¿Cómo puedo predecir eso? Porque hay una relación causal determinista. El determinismo lo que dice es que los fenómenos físicos se encuentran en relación causa-efecto según una ley. Si yo conozco el estado A y una ley, sé el estado posterior en el que va a estar el sistema. Siempre. ¿Sí? Por eso puedo predecir las mareas, por eso puedo predecir las cosas que se predicen en ciencia.
Se puede predecir porque hay una ley determinista. Una ley que dice que, dado determinado fenómeno, y una ley, yo puedo predecir lo que va a pasar en adelante. ¿Sí? Puede decir que esa ley sería un supuesto de la teoría. No, olvídense los supuestos acá, no. Acá es explícito, no es un supuesto. ¿Sí? La ley es una descripción causal de la relación entre determinados fenómenos, o estado de los fenómenos. Eso es una ley. ¿Sí? Es el establecimiento de una relación determinista entre fenómenos. Entonces, siempre que se dan determinadas condiciones A, yo puedo predecir que se van a dar determinadas condiciones B. Y es una relación causal determinista. Sí. Eso del determinismo puede ser como el silogismo de A es B, B es C y A es C. Ustedes siempre van a lo más complicado en vez de lo más fácil. Sin duda que las relaciones que se dan en un silogismo, una relación de diferencia, ¿sí? Es una relación que se da por una necesidad. La única relación que hay entre el silogismo como operación lógica y las leyes causales es que hay una necesidad interna entre los pasos. ¿Sí? Pero, olvídate, en los dos hay necesidad y hay relación necesaria. Eso sí, pero son cosas distintas. Una cosa es la necesidad física y otra cosa es la necesidad lógica. Son dos tipos de necesidad distintas. En ambos casos, las relaciones son necesarias. Si A, entonces B. Eso es necesario. ¿Sí? Acá, si se da A, entonces B. Pero las necesidades son distintas. Son necesidad física y otra necesidad lógica. Son cosas distintas. Bien. El punto es, volviendo a la idea de, ¿sí?, ley, causal y determinismo. Sí. El determinismo causal lo que había, ahí es la relación sería justamente entre el uso y la técnica. O sea, que en el nacimiento de cada técnica se haga determinado uso y así sucesivamente. No, al revés. McLuhan diría, no hay uso, el problema del uso no tiene sentido. La versión tradicional piensa que está la técnica y los usos. Un determinista tecnológico. ¿Sí? Si ahora aprendimos la idea de determinismo, con un sentido, no es que ustedes no la sepan, pero como todo nos pasa, hay que ser un poquito más analítico y tratar de entender y describir lo que sabemos. Si determinismo es, ¿sí?, una relación necesaria entre dos estados en virtud de una ley que me permite predecir un estado futuro, si eso es determinismo. Y si ahora hablamos de determinismo tecnológico, ¿qué quiere decir determinismo tecnológico? Quiere decir que todo el futuro de alguna manera es predecible en virtud del momento inicial más una ley. Si el determinismo tecnológico lo que quiere decir es, ¿el futuro de qué depende? ¿Por qué puedo predecir el futuro? Si conozco la técnica y conozco los mecanismos de la técnica, es decir, su ley, puedo predecir cómo van a operar en el futuro. No es un problema de usos o no usos. Ese es el problema que la técnica ya está implícita, rasgos, que van a determinar cómo va a ser el futuro. O sea, que la técnica es como que tiene una intención. No, la técnica no tiene intención. La técnica determina legalmente. Una ley causal no tiene intenciones, pero determina el futuro. Que las mareas o que la luna va a estar en determinada posición, si no es ninguna intención, es el cumplimiento de una ley porque yo puedo describir físicamente los diferentes momentos de la luna, incluso la luz que recibe del sol, como la vamos a ver. Eso es predecible porque conozco los estados físicos y puedo predecir su movimiento. Eso no tiene que ver con ninguna intención, justamente, no tiene que ver con ninguna intención, con ningún uso. Es una ley física. Lo que McLuhan diría es que la escritura, por ser fonética, es decir, por no tener un vínculo con aquello de a lo que refiere, la palabra perro no ladra, no muerde, y no tiene ningún parecido con los perros. Al hacer eso y al generar una forma de escritura fonética, cambia nuestra manera de pensar y de organizar el pensamiento. La técnica, independiente de cómo se use y quién la usa, transforma nuestra manera de percibir y organizar el pensamiento. Esa es la idea de McLuhan. Y ahí la idea de determinismo tecnológico. ¿Qué vas a decir algo? Es otro autor, pero el efecto del determinismo tecnológico se puede asociar al concepto, a la metáfora de Frankenstein que trabajamos, ¿no? Bien, sin duda, quien defiende una perspectiva Frankenstein, por ejemplo, en el caso de Negroponte, piensa que la digitalización y la transformación digital necesariamente transforma al mundo más allá de los usos que le puedan dar. Buenos, malos, equivocados, políticamente correctos, incorrectos. Pero la misma digitalización cambia el mundo. Claramente. Entonces, el determinismo tecnológico lo que ha hecho es que todo el futuro es predecible en virtud del momento de inicio Sí, y y una de ley. la ley. Claro. La ley es la... Aquí el momento inicial es un cambio técnico. Por ejemplo, escritura. Por ejemplo, electricidad. Por ejemplo, imprenta.
televisión, internet, no importa cuál. ¿Y la ley? La ley es, conociendo bien las condiciones del medio, las propiedades del medio, yo puedo prever los efectos que ese medio va a tener en la sociedad. Por ejemplo, sabiendo que la escritura es una transformación simbólica en la cual se pierde relación de isomorfismo, de igualdad con aquello a lo cual se refiere, entonces eso exige que la sociedad sea más analítica. Yo ya sé que las sociedades letradas son más analíticas que las sociedades orales. Y eso lo sé con independencia de qué sociedad lee, de qué historia se lee o cosas por el estilo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, un determinante tecnológico, entonces es un individuo que piensa que el futuro social está determinado por el invento técnico, por el ingenio técnico. Ejemplo, McLuhan, ejemplo, la escritura. Análisis de esto. El futuro social está determinado por la escritura y en la medida en que la escritura es simbólicamente más analítica que la oralidad, entonces la sociedad se vuelve más analítica. Efecto. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. El punto es, fíjense, necesitamos algo así como conocer los datos históricos de una sociedad para saber que si una sociedad pasa de oral a escrita a letrada, entonces se vuelve más analítica. No. ¿Importan las condiciones sociales, históricas? No. Sabemos que si una sociedad incorpora la escritura alfabética, ¿sí?, y fonética, entonces se va a volver más analítica. No importa qué sociedad sea, ni qué escritura tenga, no importa. No importa el contexto histórico. El contexto histórico es simplemente un contexto donde surgió, pero una vez que surgió, está determinado el futuro. Ya sé que se va a transformar más analítica. Eso para McLuhan. ¿Eso? Para McLuhan. Claro, eso para McLuhan. Entendido así, entonces, el determinismo tecnológico supone la idea, es decir, propone la idea, trata de argumentar sobre la idea de que, dado un cambio técnico, la lógica del cambio técnico, las características propias de la técnica, son las que van a tener un efecto social inevitable. Eso quiere decir determinismo tecnológico. Bien. Obviamente, ¿a qué se va a enfrentar Williams? A esa idea. Claro, dado, dije primero, en sentido McLuhiano, en sentido del determinismo tecnológico, dado un cambio técnico o un ingenio técnico, eso tiene un efecto, ¿sí?, claramente predecible. Lo que cambia la sociedad es la propia lógica de la técnica. Ojo, esa es la lectura determinista de McLuhan. Yo siempre trato de hacer lo que estamos haciendo con el grupo docente, una lectura que no es esa, pero esa es la más clásica de McLuhan, es la que se aprende en todos lados. ¿Sí? McLuhan como determinista tecnológico. Visto así, Williams lo que trata de hacer ahora, en este punto, es introduciendo la idea de uso y la discusión tecnología versus uso, es decir, bueno, vamos a ver, algunos plantean el problema de la tecnología desde el punto de vista determinista. Ejemplo, McLuhan. ¿Sí? Otros lo plantean como que el problema no es la técnica, el problema no es el revólver, porque el revólver no mata a nadie, el problema es quién lo usa. El problema no son los valores o las propiedades propias de la técnica particular, del ingenio, del cambio técnico, del producto técnico, usando como sinónimos, ingenio técnico, innovación técnica, cambio técnico, nueva técnica, invento técnico. Esto y lo cuas. El punto es, algunos dirían, el problema no es el ingenio técnico, sino el uso que se hace de él. Y ahí otra vez tenemos una especie de confrontación entre dos términos. La técnica, por un lado, que determina lo social, o el uso de la técnica que determina el cambio social. Y lo que Williams va a argumentar es de la misma manera que anteriormente, esta distinción es una distinción incorrecta, nos plantea mal el problema. Plantear el problema de los sistemas de comunicación técnicos, contraponiendo técnica por un lado y uso por el otro, es también una manera incorrecta de plantear el problema. ¿Por qué? Por
la misma razón que dijimos anteriormente cuando hablábamos de tecnología y sociedad. El punto es, ¿qué significa la expresión uso? Usar algo. Piensen en sentido común. Es exactamente análogo el razonamiento ahora con estos dos términos, uso y técnica, a lo que antes poníamos como técnica y tecnología por un lado y sociedad por el otro. ¿Sí? Se dan como contrapuestos. Bueno, la idea es determinista. Ahí dirías, ¿sí? Tomando uno de los lados, dirías, el uso, ¿sí? Básicamente depende de la técnica. La técnica ya prescribe los usos posibles que pueda tener el instrumento, el invento técnico. Eso ya es saber manipular una técnica, no hay usos técnicos. Sí, está bien. Está bien, pero ahí, dicho así, estarías argumentando a favor de la técnica en lo central y la técnica ya determina el uso. Y justamente, para ir por ese lado, no hay usos imprevistos, algo que nadie había pensado que podría darse, ¿sí? Y que se puede usar justamente de maneras absolutamente insospechadas. Quien escribió por primera vez y creó el alfabeto fonético y vocálico, seguramente nunca pensó en que era una manera de generar retórica. ¿Sí? No pensó, voy a hacer esto para hacer retórica. No estaba previsto. Y la forma de registro simbólica tuvo como consecuencia casi inmediata generar la posibilidad de reflexionar sobre el lenguaje y generar retórica. Pero no hay nada en el análisis del alfabeto fonético y vocálico que ya predijera la idea de que va a haber una retórica. Una vez que sucede y que usamos el lenguaje y producimos un tipo de práctica retórica, parece que estuviera involucrado ya. Pero ¿bajo qué ley decimos que el alfabeto fonético y vocálico efectivamente se genera retórica? La invención del automóvil. El automóvil está fuertemente conectado en su invención con el cambio de las ciudades. Ahora, quien diseñó un automóvil y un motor a explosión no pensó para nada que tuviera que cambiar la forma de la ciudad, la forma de las calles y la forma de organizar la ciudad en virtud del automóvil. ¿Sí? Es un medio que sustituye, es un medio más de transporte, sustituye otro que tiene otros rasgos, pero eso no implica necesariamente que la ciudad tenga que cambiar y diseñarse en virtud del uso de los automóviles. O sea, los efectos de la técnica, hay efectos inesperados. Eso es lo que dice William. Una de las cosas que diría William, pero empezamos a tratar de argumentar por qué lado. Si uno es determinista, uno tendría que decir que ya todo efecto de la técnica, aunque no lo hayamos pensado bien, ya está determinado. Yo diría, no, pero hay efectos imprevistos. Basta que haya un efecto imprevisto para que no podamos sostener el determinismo en el sentido fuerte, en el sentido real. ¿Sí? Dado que hay efectos imprevistos, entonces la técnica no puede predecir lo que va a surgir de ella. Y los usos no pueden depender de la técnica. ¿Sí? Por ejemplo, usar el automóvil, no sé, para hacer, como dijera también, el automóvil, a ver, es un vehículo de prestigio, claramente. ¿Sí? Es un medio de prestigio, para decir vehículo que se puede entender como la idea de transporte, no. Es un medio simbólico de prestigio. Hablando de instituciones sociales, la diferenciación social. Tener un Mercedes-Benz, tener, no sé, un Toyota, un Honda, ahora que están equilibrados, un BM, aparte de que intrínsecamente parecen tener propiedades, ¿sí?, que lo hacen más interesante y mejor vehículo que otros vehículos, pero también es un medio de prestigio simbólico. Porque como no lo puede comprar cualquiera, no está a disposición de cualquiera, quien tiene determinado tipo de vehículos lo usa como un emblema de prestigio social. Tenga conciencia o no, pero es obvio. ¿Qué tiene que ver la idea de prestigio social con el funcionamiento técnico del automóvil? Serían dos fases de la técnica. Una es el sentido de la construcción del automóvil, de la función de llevar a la gente, y después el otro el sentido que le da la sociedad en determinado momento. Bien, y bien. Eso es técnica, ese uso ya es técnica. Bien, el punto es, insisto, el problema no es que sea, o sea, técnica es una discusión que vamos a hablar ahora un poquito después. ¿Sí? El punto no es si
el uso ya es técnico o no es técnico. El punto es, si ese uso que le da la sociedad, ¿sí?, está determinado en el ingenio técnico o no. Si está determinado, determina tecnológico. Entonces tenemos claramente, las técnicas cambian las relaciones sociales, por sí mismas, por su propia lógica interna. Entonces, basta con la idea de resultados imprevistos, ¿sí?, para decir, bueno, el determinado tecnológico no funciona. Bien. Primera cosa, sí. ¿Puede ser el ejemplo del auto y el rally? A ver. Porque el auto se creó para andar por la ciudad y luego se crea el rally como una exhibición de... Sí, como una competencia, formas de competencia ligadas, sí, pero yo creo que lo más fácil es el estatus. Es un símbolo de estatus. ¿Sí? Y claramente no tiene nada que ver el auto y su funcionalidad técnica con el estatus, que es justamente una forma que le da a la sociedad de incorporar ese cambio técnico y establecer diferenciación a partir de él. Eso no tiene nada que ver con la técnica del auto. ¿Sí? Ahora bien, entonces... ¿Cómo demostrás que el uso no es el uso? Bien, ahora vamos al otro lado. ¿Sí? Ahora vamos a la otra punta. La técnica entonces, ¿sí?, no se puede independizar, como diría el compañero, de los procedimientos sociales que incorporan esa técnica. Ah, eso es el uso. Bien, vamos al lado del uso entonces. Bien. Si no queremos argumentar a favor del determinismo tecnológico, pero tampoco queremos argumentar a favor del uso, dicen, mira que está mal, vamos a ver por qué. ¿Qué estaría mal en decir que el problema es el uso? Pero como tú decís, ahora si tomando tu otro lado, bueno, pero los usos sociales, de alguna manera, ¿sí?, no están ya establecidos y para que se puedan incorporar, y como vimos en el caso de la piedra, son procedimientos simbólicos de incorporación que no son también técnicas. En los ejemplos con los que empezamos la clase, decíamos, poner una piedra como un señalador de caminos es un procedimiento simbólico. Que enseñemos una técnica. ¿Estamos de acuerdo en la tecnología que estamos hablando? Bien. Como el compañero decía, bueno, pero que el auto se transforme en un símbolo de estatus, socialmente, y cómo se incorpora técnicamente, eso también es un procedimiento técnico. Es un procedimiento regular por el cual regulamos nuestras prácticas, normatizamos nuestras prácticas, y por lo tanto es una técnica. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber uso sin técnica? Parecería que no debe haber o no puede haber usos sin técnicas preexistentes y sin forma de incorporar nuevos procedimientos. Entonces, el determinismo tecnológico no, pero tampoco la idea que el uso por sí mismo crea la técnica es un sinsentido, porque el uso presupone la técnica. Es la relación de los dos. Ahí está. Y aquí es donde se vuelve relevante la diferencia entre técnica y tecnología. Si el punto no es reducir la problemática o plantear la problemática de comunicación y sociedad en términos técnicos, entre tecnología y técnica por un lado y sociedad por el otro, ni entre técnica y uso, el problema es entre técnica y tecnología misma. ¿Qué les parece, diría William, si pensamos el problema de esta manera? Toda invención técnica, todo ingenio técnico, supone un marco histórico de conocimientos previos. Un marco tradicional en el cual no nacemos de cero, nada se produce de cero. Ya hay procedimientos regulares para incorporar incluso nuevas técnicas. Se crea, no sé, el automóvil. El automóvil se genera en virtud de, hay motores a explosión. El motor a explosión no fue creado para el automóvil. Es un procedimiento de análisis de generar una forma de transformación de la energía que genere una fuerza impulsora. Eso es para aplicar a cualquier máquina, no para crear automóviles. Pero se incorpora, por ejemplo, el motor a explosión para generar energía en una máquina para producir, no sé, calcetines, y también se usa el motor a explosión para automóviles. ¿Me entienden? El punto es, hay un sentido que el automóvil depende de un conjunto de conocimientos históricos previos que efectivamente se transforman ahora por el ingenio técnico. Ahora hay un nuevo ingenio, un nuevo invento. ¿Cuál es el invento? El automóvil. Pero el automóvil y su uso, ¿de qué van a depender? De un conjunto histórico de tecnologías precedentes. La nueva técnica depende de las tecnologías anteriores. Ahí está. La nueva técnica está en relación de las tecnologías como marcos en los cuales se determinan los usos y el desarrollo de la técnica.
184, dice, estos hechos, todo lo que hemos discutido, estos hechos bastante obvios, son oscurecidos aún más por la tendencia generalizada a emplear los términos invento técnico y tecnología como si fueran equivalentes. Esto ocurre particularmente en el adjetivo. Cuando la gente describe algunos elementos de desarrollo de un aparato, en la ingeniería, por ejemplo, como un problema de avance tecnológico. Pero la distinción entre técnica y tecnología es fundamental, sobre todo en el contexto de esta indagación general, indagación-análisis. Una técnica, y esto es una definición, que tiene que subrayar con todos los colores que quieran. Una técnica es una habilidad particular o la aplicación de una habilidad. Un invento técnico es, por consiguiente, el desarrollo de dicha habilidad o el desarrollo o invento de uno de sus ingenios. Repito, una técnica es una habilidad particular o la aplicación de una habilidad, por lo cual un invento técnico, de lo que estamos hablando, la transformación técnica, un invento técnico, es el desarrollo de esa habilidad o el desarrollo de un invento de uno de sus ingenios. Por eso él habla de invento técnico o ingenio técnico como una habilidad o la aplicación de una habilidad. ¿Sí? ¿Qué es una técnica o un invento técnico? Bien, la técnica es, tenemos un procedimiento de motor a explosión, un procedimiento de propulsión o de transformación de fuerzas para generar determinado tipo de movimiento. Aplicamos ese conocimiento previo a la construcción e impulsión de 4 ruedas y un manubrio que me sirve, una dirección que me sirve para dar la dirección de las ruedas. Hay un invento técnico. ¿Cuál es el ingenio? El auto. Aplicar ese conocimiento o esa habilidad, la propulsión, a este caso particular me permite crear el auto, el automóvil. Eso es un ingenio técnico. Pero ese ingenio técnico debe ser diferenciado, discriminado de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es, en primer lugar, el marco de conocimientos necesarios para el desarrollo de dichas habilidades y aplicaciones. Y en segundo lugar, un marco de conocimientos y condiciones para la utilización y aplicación práctica de una serie de ingenios. O sea, fíjense, una cosa es la habilidad práctica y la aplicación de la habilidad práctica, y otra cosa es el conjunto de conocimientos anteriores y luego el desarrollo de ese ingenio técnico. Tanto el conocimiento anterior como el desarrollo de la creación técnica, él le llama tecnología. Lo previo y el desarrollo de la técnica es tecnología. ¿Puedes repetirla? Está en el texto, pero lo leo otra vez. Una tecnología es, en primer lugar, el marco de conocimientos necesarios para el desarrollo de dichas habilidades técnicas, y en segundo lugar, un marco de conocimientos y condiciones para la utilización y aplicación práctica de una serie de ingenios. Fíjense, la distinción entre técnica y uso ahora quedó presentada como técnica y tecnología. ¿La técnica tiene condiciones propias? Sí. ¿Tiene leyes propias? Sí. Un auto tiene cierta descripción o cierto marco que lo transforma en un objeto, en una técnica especial, específica y diferente de otro tipo de técnica. ¿Sí? Cuando se inventa el automóvil, se genera un cambio técnico. Bien. Pero para generar el automóvil debo tener un conjunto de conocimientos previos. Pero a la vez, debo integrar el automóvil como usado para determinadas condiciones. Lo que el compañero decía, usos técnicos. Ese uso técnico ahora, ese uso que decías necesita de conocimientos técnicos, le llamamos tecnología. La tecnología es la manera de usar o procedimientos para utilizar ese ingenio técnico, es tecnología. Y el conocimiento previo también es tecnología. En el ejemplo del motor de implosión sería la tecnología. La tecnología sería, sería lo previo.
la tecnología es parte, no solo el motor de explosión, es el motor de explosión, yo no sé nada de mecánica, o sea, pero es la manera en que se articula ese motor de explosión con, no sé, con un cardán, una forma de mover la rueda, todos esos procedimientos, ese conocimiento técnico, permitió tener las condiciones para crear el auto. Y, a la vez, en un mundo industrializado, en un mundo donde la producción en serie, donde la velocidad de los intercambios y las distancias necesitan acortarse, entonces se genera un conjunto de conocimientos y aplicaciones también para que el automóvil rápidamente, ¿sí?, se desarrolle. Un ejemplo bastante contemporáneo para este ejemplo, el del automóvil. Ustedes saben que ya hay procedimientos técnicos para generar automóviles a luz solar, o incluso para generar automóviles movidos por a explosión, por aire. Eso se puede hacer. Diríamos, tenemos la tecnología para hacer automóviles extremadamente sofisticados que preserven el medio ambiente y que no consuman, ¿sí?, combustibles fósiles. Y que incluso no gasten electricidad, o sea, como efecto de transformación, quiero decir, de otros combustibles. Porque la electricidad que nosotros usamos, la que nos da los enchufes, es producto de determinado tipo de matriz energética. Pero si usamos directamente paneles solares y utilizamos, por ejemplo, aire, podríamos tener motores a explosión teniendo una especie de compresor que tirara aire. Sin duda bajaría de velocidad, tendríamos menos velocidad, claro. No sé cómo es el rendimiento, pero funcionaría y tenemos la tecnología para eso. ¿Por qué no desarrollamos automóviles de ese estilo, salvo meramente experimentales? Porque esa habilidad está, la tecnología previa está, pero no desarrollamos, ¿por qué razones deberíamos analizarla? No desarrollamos los usos tecnológicos adecuados para eso. No se invierte, no hacemos tecnología de eso. Sí, no hacemos tecnología. La técnica está, la tecnología tenemos, el ingenio técnico está, pero ¿por qué no se desarrolla? Porque se pierde plata. ¿Cómo? Se pierde plata. Claro, entre otras cosas porque hay una matriz económica, justamente institucional, que diríamos, hay todo un conjunto de organizaciones vinculadas al petróleo, a la transformación de los combustibles, a autos generados con toda una tecnología para, ¿sí?, usar combustibles fósiles. Y si cambia eso, cambia el mercado económico. Entonces está la tecnología y está la técnica, pero como no se juntan. No, como no se juntan, no, al contrario, son mutuamente dependientes. No se puede pensar... ¿No entendés qué? Porque hay tecnología para hacer el conocimiento, ¿no? Y está la técnica porque se puede aplicar, hay ingenio. No, la técnica no es solo una aplicación, la técnica es el ingenio y la aplicación de ese ingenio. Y eso es lo que... Eso es la técnica, pero el punto es, vamos a ver, hubo un momento en que no hay automóvil y después apareció el automóvil. Es el ingenio técnico. ¿Sí? El punto es, ¿se creó algo? Sí, se creó algo nuevo. ¿Había conocimientos anteriores para crear ese ingenio? Sí, no salió de la nada. A la vez, ese ingenio, ¿por qué se desarrolla de determinada manera? ¿Por qué se genera rápidamente autos en serie? ¿Se cambia la idea del motor? ¿Se produce sofisticadamente? Todo un procedimiento tecnológico para que esa técnica se desarrolle. Porque hay un contexto histórico-social que desarrolla esa técnica. Ese contexto histórico-social que desarrolla la técnica, ¿qué crea? Tecnologías. Tecnologías vinculadas al automóvil. Tecnologías que van en las transformaciones que el automóvil hace que el automóvil se incorpore como un medio central de transporte en la sociedad moderna. Es un ciclo, claramente. Ahora, los ejemplos que va a dar William, yendo a nuestro caso como tecnologías de la comunicación, que el más claro para ustedes es el de la alfabetización, el alfabeto. El alfabeto supone escribir y leer. ¿Ya? Saber escribir y saber leer. El problema no está solo en la técnica de la escritura. ¿Ya? Alguien, por razones históricas, creó, los griegos particularmente, crearon el alfabeto fonético y vocálico. Un gran paso. Pero ¿qué más hicieron los griegos?
¿sí? Lo aplicaron. Crearon tecnologías vinculadas a la escritura. Por ejemplo, procedimientos para enseñar a escribir y a leer. Generaron la escuela. Los griegos generaron una tecnología de enseñanza para aplicar el ingenio técnico de la escritura y alfabetizar a los ciudadanos griegos. Y crearon mecanismos para enseñar la lectoescritura. Fíjense, se crearon, una vez que se genera la técnica, el alfabeto, se generan instituciones sociales inmediatamente, vinculados al sistema de la escritura. Por ejemplo, individuos que manejan la lectoescritura, individuos que pueden enseñar el sistema de enseñanza. Se crean tecnologías necesarias para generar la enseñanza. Y por ejemplo, como rápidamente la introducción de la escritura genera un tipo de conocimiento que tiene valor social, ¿cómo funciona? Como el automóvil. Funciona como un discriminador de clase, como un discriminador social. Crea un sector social que si maneja la lectoescritura, tiene ¿qué cosa? Poder. Entonces se transforma en una herramienta política y de poder el uso de la escritura. ¿Por qué la escritura demora, la alfabetización si quieren, demora más de 2000 años? Y no solo la imprenta, como dice McLuhan, es la que genera la universalización de la escritura. ¿Por qué? Porque es un vehículo de poder. ¿Cuándo la escritura se transforma, la lectoescritura se transforma en universal? O comprensión universal, todavía hay analfabetos en el mundo, y muchos. Pero uno puede decir que la alfabetización en el mundo contemporáneo no se discute, es universal. ¿Por qué se genera 2500 años después que se inventó la escritura en el mundo griego? ¿Por qué se demoró tanto? Porque era un vehículo de poder, porque instituciones sociales vinculadas a la escritura, a la técnica, no desarrollaron los procedimientos adecuados. ¿Por qué? Porque no querían, porque efectivamente les servía como una herramienta de poder. La función social era no desarrollar tecnologías adecuadas o solo desarrollar tecnologías a favor de la incorporación de la escritura en un marco reducido. Pero ¿qué pasa? Con la modernización, sí, claro, la imprenta, pero sobre todo, ¿sí?, la imprenta en un contexto particular, transformación social y política, desarrollo del capitalismo, y entre otras cosas, la religión, por ejemplo, la transformación protestante, miren los elementos históricos. El protestantismo, ¿sí?, cuando surge, crea un nuevo vínculo entre el individuo y Dios. El individuo puede acceder a Dios sin necesidad de institución eclesiástica, sin Roma. Y puede leer la Biblia directamente. Y la Biblia es una fuente moral. Por lo tanto, educar a los fieles es enseñarlos a leer y escribir, para que lean la Biblia. Ahora, también, si leen la Biblia, se pueden informar de procedimientos que vayan y sean críticos y vayan contra instituciones. Entonces se crea, curiosamente, una primera, históricamente, una preocupación por enseñar a leer, pero no por enseñar a escribir. Se desarrolla toda una perspectiva y una tecnología para la enseñanza de la lectura, pero no de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura puede generar, ¿sí?, efectivamente, como se dice, folletines, cosas que transmitan ideas. Pero por el desarrollo del capitalismo, ya no solo hay que enseñar a leer por razones puramente morales, sino porque la gente tiene que poder recibir órdenes por escrito. Y debe poder seguir órdenes que se dan por escrito. Y debe poder dar informe de lo que está haciendo. Entonces tiene que aprender a leer y a escribir para generar informes. Y cuando aprende a leer y escribir, también puede escribir en periódicos y puede escribir y promover sus ideas. Entonces fíjense, la imprenta y el periódico no son un resultado necesario de la escritura. Particularmente el periódico, un medio masivo de comunicación, se da en un contexto histórico-cultural, institucional, que no tiene nada que ver con la escritura. Y esa es la tecnología. La tecnología, entonces, es el aspecto institucional, de institucionalización de la técnica. Por lo tanto, técnica y tecnología son claramente, otra vez, dos caras de la misma moneda. Y ambas, técnica y tecnología, como dos caras de la misma moneda, no se pueden pensar por fuera de las instituciones sociales que la producen. Toda forma
forma de producción técnica y de producción tecnológica debe analizarse el marco de las instituciones sociales que la producen. He ahí uno de los supuestos, sí, eso sí, un supuesto, de los sentidos culturales. Analizar a la sociedad en términos de producción material. ¿Por qué se producen los cambios sociales? Porque hay transformaciones materiales. Por ejemplo, los medios de comunicación, hay que pensarlos como lo que son, medios materiales. ¿Por qué se produce el periódico? Por una necesidad histórica material. Miren, hubo un cambio en el proceso de producción y debo tener información de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y debo tener gente que entienda lo que le digo y gente que registre lo que está haciendo y que pueda transmitirlo. Y eso impulsa tanto la tecnología que va a generar el periódico como la propia escritura alfabética y vocálica. Entonces, la técnica no puede ser independizada de la tecnología, pero claramente son dos elementos que debemos distinguir para ver cómo afecta una técnica a la sociedad. En realidad, la técnica y la transformación técnica en sí mismo es una producción social. No puedo pensar ni en técnica ni en transformación de la técnica sin pensarlo en términos de instituciones sociales. Y el problema entonces debe ahora analizarse en términos de la diferencia entre técnica y tecnología. ¿Cuál es la mejor manera de plantear el problema de la tecnología y las instituciones sociales? La diferenciación entre técnica y tecnología. Replantear el problema de cómo los medios inciden en la transformación social es replantear el problema en términos de técnica y tecnología. Ese es el punto clave. ¿Qué hora es? Ahora.